Hola, sean bienvenidos. Hoy continuamos con la serie de videos relacionados con lo que es la información financiera. En esta oportunidad vamos a tocar el tema del estado de resultado integral, que es el segundo informe que vamos a ver. En un video previo vimos el estado de situación financiera. Ese estado de resultado integral recibe diferentes nombres de acuerdo al marco contable que utilice la empresa. Yo lo voy a llamar en esta presentación estado de resultado integral, considerando que nosotros utilizamos el marco contable llamado Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. Pero hay otros marcos contables que lo llaman estado de pérdidas y ganancias o estado de ingresos y gastos, precisamente porque este estado tiene estos componentes, ¿verdad? Tiene los ingresos de la empresa, tiene sus gastos, producto de considerar tanto ingresos como gastos, va a permitirnos identificar las pérdidas o ganancias de la empresa, y esas pérdidas y ganancias es lo que se conoce como resultado, es el resultado que tuvo la empresa en un determinado periodo, llamemos un mes o un año, un trimestre, ¿verdad? La periodicidad que hubiéramos tenido. Dicho esto, bueno, eso a nivel de lo que es el nombre, vamos a comenzar a ver la estructura de este estado. Como mencionaba, este estado va a tener los ingresos. Son ingresos por la actividad de la empresa y actividades relacionadas. En ese sentido, pues va a variar mucho del modelo que tenga el negocio. Puede ser que sean ingresos por la prestación de servicios, si fuera una empresa de servicios. Puede ser una empresa que se dedica a la comercialización, entonces aquí es por la compra-venta de productos. O puede ser de empresas que se dedican a la fabricación y entonces son ingresos por fabricar y vender un producto. Por supuesto, aquí tenemos dos elementos. Primero que todo son ingresos por la actividad de la empresa, son ingresos con terceros, con clientes. Lo segundo es que para generar ese ingreso no ha sido simplemente algo arbitrario, sino que ha obedecido un proceso de inversión, que serían los egresos, ¿verdad? Son gastos que, bueno, al final son gastos que se incurren para generar ese ingreso. Por ejemplo, si yo me dedico a la comercialización de, por ejemplo, mobiliario y equipo, el valor de adquisición de ese mobiliario y equipo es el egreso que yo voy a registrar, ¿verdad? Hoy voy a comprarlo para venderlo posteriormente. El costo de adquisición del producto que estoy revendiendo posteriormente, este es mi egreso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que ese mobiliario de equipo lo compré en $1000, cuando lo venda tengo que venderlo con un precio posiblemente superior, no sé, tal vez lo vendo en $1500 y aquí obtengo una ganancia. Si hubiese sido a la inversa, obtengo una pérdida. Por supuesto, esa ganancia me va a permitir además cubrir otros gastos de operación. En la parte de egresos hay más gastos. Está el gasto, por supuesto, de adquirir el producto, pero hay gastos de, por ejemplo, tener el local en el que estamos operando, de tener el personal que, por ejemplo, se encarga de adquirir la mercadería y posteriormente venderla. Entonces, vamos a ir detallando muchos de estos elementos de ingresos y egresos. Y aquí entonces hay un panorama muy claro de la situación en que está la empresa, porque aquí la empresa va a obtener un resultado que es a grandes rasgos cuánto se está ganando. ¿Verdad? En mi ejemplo, por ejemplo, se estaría ganando $500. Hay que ver si los dueños del negocio tenemos, están satisfechos con ese resultado. Ese estado, esto es lo que va a permitir ver cuánto es lo que se está obteniendo en un periodo determinado al comparar el ingreso y los gastos relacionados para generar ese ingreso. Hay que tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, que es un ingreso y es un gasto a nivel contable, podríamos decir, porque no necesariamente representa dinero. Ya lo vamos a ver. Por eso, en un video posterior veremos lo que es el estado de flujos de efectivo. Y en este nada más estaríamos en el estado de resultado integral.
Entonces, ahondando un poco más en esto, los ingresos nos dice que son beneficios que percibe la empresa por la venta de bienes o la prestación de servicios o por la ejecución de otras actividades. Esto hace alusión, como ya había mencionado, al giro del negocio, ¿verdad? Y dice que la venta de bienes o la prestación de un servicio o la ejecución de otras actividades que podríamos considerar como eh, que tal vez no necesariamente sean el giro principal del negocio. Un ejemplo, me dedico a vender vehículos, pero también brindo el servicio de mantenimiento del vehículo. El ingreso principal es la comercialización de los vehículos y el ingreso secundario o una actividad complementaria que no necesariamente depende de la primera es el mantenimiento del vehículo, porque al final es el cliente el que decide si va a optar por ese servicio o no, pero yo siempre lo ofrezco. Pueden haber otras actividades complementarias que no necesariamente sean el giro principal del negocio. Y aquí un elemento muy importante es que los ingresos son provenientes de esa actividad con un cliente. Hago alusión a esto porque a veces los socios hacen aportes a la empresa, aportes para que la empresa tenga más capital, por ejemplo, para comprar mercadería y después se le devuelve el dinero. Ese aporte que está haciendo el cliente, el accionista, no es un ingreso. El ingreso es por la actividad principal del negocio. Ese dinero que se recibe de los accionistas es un aporte capital. Iría en la parte patrimonial que vimos en el estado anterior. No es un ingreso. Reitero, el ingreso es únicamente por venta de bienes o prestación de servicios. Cuando la empresa elabora un producto o adquiere un producto o va a prestar un servicio, va a tener también unos gastos, ¿verdad? Como ya vimos. Por aquí tenemos el concepto de costo en el caso de que yo lo genere o el de gasto en caso de que, digamos, no sea eh, fabricante. Bueno, por aquí el caso del costo, muy asociado a cuando yo soy un fabricante, ahí te dice que erogaciones y cargos asociados directamente con la adquisición o producción de bienes o la prestación de servicios. Imaginémonos que yo soy fabricante de, por ejemplo, muebles y para la generación de estos muebles, yo ocupo adquirir materia prima, madera, lijas, lacas, los tintes, clavos, todos los elementos necesarios. Inclusive tuve que haber adquirido equipo para poder procesar esas materias primas y además tuve que contratar personas para que lo hicieran. Entonces, todo eso, que es una inversión para poder obtener el producto que voy a vender, es un costo. Se puede dar en cualquiera de los casos, ¿verdad? Y dice que por la adquisición, por la producción de los bienes o la prestación de servicio, ¿verdad? Entonces son, en el caso de los costos, directamente asociados a la generación del producto o del servicio, del bien o del servicio, perdón. En cambio, los gastos son más generales, no son para un producto o servicio en específico. Dice que son la salida de recursos efectuados durante el periodo que generarán disminuciones patrimoniales diferentes del retiro de capital o utilidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en gastos? Por ejemplo, los alquileres de la empresa, necesarios, por supuesto, pero por ejemplo, lo que mencionaba de la fabricación de los muebles, no, ¿verdad? No hay una intervención directa de este alquiler sobre el producto, como si la hay de la materia prima. Otros gastos que tenemos posteriores a la fabricación de ese producto, hay gastos de ventas, de distribución, de los vendedores, de las comisiones necesarias del almacenamiento de los productos, que es otra inversión que tenemos que hacer para poder generar el ingreso, pero ahora ya no en la parte de producción del mismo o de prestación, sino más bien en un proceso posterior para colocar el producto.
Al final de cuentas, los costos y gastos son erogaciones que tiene la empresa. ¿Y cuál es la importancia de este estado? Bueno, como ya mencionaba anteriormente, un socio se va a poder dar cuenta si está teniendo ganancia o pérdida. Entonces aquí nos muestra el desempeño de una empresa durante un periodo determinado, ¿verdad? Si en ese periodo yo hice una estrategia para incrementar las ventas, estoy logrando ver ese resultado, si incrementaba las ventas, sí o no. O si estaba disminuyendo los gastos, disminuyendo los gastos, sí o no. Si estaba haciendo una inversión, también entonces estoy viendo el nivel en que aumentaron más bien estos. Muestra que las operaciones de la empresa demandan fondos para cubrir gastos y costos y los cuales son necesarios para la generación de ingresos. Entonces, em, ya mencionado, ¿verdad? Por supuesto que estos ingresos se van a asociar directamente con unos gastos para poder ser generados. Van a haber varias secciones, ahorita que vamos a ir detallando un poco más el estado, que nos van a ir dando esa relación de costo-beneficio que se obtiene. Dice que sirve para determinar la cantidad de unidades a producir o a vender. Eso lo vamos a ver más adelante, pero si eh, yo aquí conozco cuántos son mis ingresos y cuántos son mis gastos, me da un nivel mínimo de unidades que tengo que producir o de vender para poder igualar los ingresos a los gastos y superarlos y ir teniendo ya una ganancia. Digamos que es un elemento muy importante para poder colocar como mínimo una meta de producción o de venta. Finalmente dice que se puede segregar por departamentos o por productos. Otro análisis que veremos en otro video, que es ese estado de resultados general. Yo puedo tener 5 productos, yo lo puedo segregar para ver si alguno de ellos en específico es el que está teniendo pérdida. Y si es el que está teniendo pérdida, pues cómo puedo solucionar el problema, eliminando ese producto o y generando alguna estrategia específica para este. Pero entonces nos da datos eh, muy importantes para la toma de decisiones posteriores que hay que siempre coordinar con otros departamentos. Bueno, a nivel de lo que es el modelo de estado de resultados, vamos a irlo viendo por partes. Hay una primera sección donde nosotros tenemos lo que es la utilidad bruta. ¿Qué es la utilidad bruta? Bueno, las ventas netas de la empresa, ventas netas del periodo, dice qué es lo que se vendió. Se llaman ventas netas, vamos a ver si nos aparece por aquí el concepto. No, no viene el concepto, pero se llama ventas netas porque es lo que efectivamente vendí al final de ese periodo. Imaginémonos que yo puedo vender 100 unidades, pero si me hacen devoluciones, yo no vendí 100. O sea, me hicieron devolución de 5. Al final, sí, vendí 100, pero me devolvieron 5. Las ventas netas son 95. Cuando hablamos de ventas netas, es lo que realmente quedó vendido al final del periodo, considerando elementos como las devoluciones, los descuentos o rebajas que se hayan brindado. El costo de ventas, como dice aquí, es lo que costó lo vendido. Si yo soy un distribuidor de electrodomésticos, entonces el costo de ventas es el valor en el que yo adquiero el electrodoméstico y la venta neta es el precio en el que lo vendo. Regreso a mi ejemplo. Hay algo que yo compro en $1000 que lo vendo en 1500. 1500 es la venta. $1000 es el costo de la venta y la utilidad bruta es la diferencia entre el precio de venta de esa mercadería y el costo de haberla adquirido. Fundamental, este elemento de costo de venta se da mayoritariamente en lo que son empresas comerciales, porque por supuesto esas tienen que comprar y vender. El costo de ventas es el costo de adquisición y lo que son las empresas de fabricación, porque el costo de ventas va a ser la inversión que hicieron para producir lo que van a vender, que van a ser materiales, mano de obra y costos indirectos.
En el caso de las empresas de servicios no se nota tanto, pero hay elementos o modelos de negocio donde se puede ver más. Para citar uno, el caso de los laboratorios clínicos, donde se hay una eh, relación directa de los gastos necesarios para brindar ese servicio, ¿verdad? Donde tenemos todos los productos para la toma de la muestra, para su procesamiento, y eso sería el costo relacionado a la prestación del servicio, diferente a los gastos de operación. Entonces, para ir ahondando un poco en estos conceptos, como dije, las ventas pueden variar de acuerdo al tipo de empresa. En el caso de las empresas comerciales, las ventas o ingresos se generan por la compra de mercadería para su reventa con una ganancia que vamos a llamar margen, margen de ganancia. En el caso de las empresas de manufactura, la venta se genera por la fabricación, bueno, la venta de un producto que se fabricó, la fabricación de un producto para venta posterior. Y finalmente, en el caso de las empresas de servicio, lo que estamos brindando es un intangible. Y como ya había mencionado, las ventas menos las devoluciones y descuentos y rebajas sobre ventas son las que nos dan las ventas netas. En el caso del costo de ventas en la empresa comercial, vamos a tener como costo de ventas el costo del producto terminado que estaba disponible para la venta. Muy importante, son productos que ya están disponibles para la venta. Si yo compro no sé, un escritorio, cuando lo voy a vender, ya ese escritorio tiene las características que el cliente necesita para ser vendido. Si yo compro el escritorio y le tengo que dar un procesamiento antes de ser vendido, ese no es el costo de ventas. El costo de ventas es el costo del producto ya disponible para la venta, una vez ya listo para que el cliente se lo lleve. En este aspecto, el costo de ventas de las empresas comerciales se determina de esta forma. El inventario inicial, el inventario que teníamos al inicio del mes, por ejemplo, el inventario que teníamos al 1 de diciembre, más las compras. ¿Cuáles compras? Las compras que tuvimos durante diciembre, más los fletes sobre compras, es decir, el traslado de la mercadería a nuestra bodega, menos las devoluciones que hicimos, menos los descuentos sobre compras. Todo esto es lo que nos va a dar el costo de la mercadería. Bueno, y aquí habría que restarle, por supuesto, el inventario final. Todo esto sería entonces el costo de la mercadería vendida. En el caso de las empresas de manufactura, aquí hay un cambio, porque el costo de ventas va a ser materiales, mano de obra y costos indirectos. Como decía, si yo soy fabricante de muebles, tengo que adquirir la madera junto con todos los insumos necesarios para procesarla. Tengo que contratar a las personas expertas para hacer ese procesamiento y tengo otros costos indirectos porque no se genera solo. Por ejemplo, ahí yo puedo incurrir en gastos de energía eléctrica, en gastos de insumos que se van ocupando durante el mismo proceso, que son necesarios y que tal vez al final no se ven en el producto que yo voy a vender. Si yo vendo el mueble, no se ve ahí, no sé, que yo hubiera consumido agua o luz o servicios públicos en general. Lo que vemos es el mueble, casi que solo la materia prima es la que llega a verse, pero hay otros gastos que se han incurrido durante el proceso de generación del mismo y son parte de su costo de ventas. En este caso, para el costo de ventas también tendríamos la misma fórmula del inventario inicial, más las compras, más los fletes, menos las devoluciones, menos los descuentos y menos el inventario final, pero lo tendríamos para cada elemento, para mano de obra, para materiales y para costos indirectos. Aquí también tendríamos lo que son inventarios de productos en proceso y de productos terminados, porque no necesariamente todo lo que yo inicio durante
el periodo va a terminarse. Eso hay que tener cuidado. Yo puedo hacer inversión en materiales, mano de obra y costos indirectos, ¿verdad? En lo que es la madera, los insumos para procesar la madera y las personas para fabricarlo, pero no necesariamente toda esa inversión se va a terminar. Yo estoy haciendo una inversión para generar, no sé, 20 escritorios y al final del periodo no terminé los 20, terminé 15 y 5 quedaron en proceso. Entonces, aquí en el caso de las empresas de manufactura, se complica un poco más la determinación del costo de ventas, porque tendríamos que aplicar esta fórmula del inventario inicial, más las compras, más los fletes, más las devoluciones y descuentos para cada elemento. Primero habría que hacerlo para los materiales. De los materiales paso al producto en proceso. Entonces veo cuánto era lo que había en proceso al inicio, más lo que se procesó durante el periodo, menos lo que quedó al final. Y también lo tendríamos que hacer para el producto terminado. El inventario de producto terminado más lo que terminé durante el periodo menos lo que me quedó al final es el costo de ventas. Entonces vean que en el caso de las empresas de manufactura hay que hacerle el mismo tratamiento, pero ahora para cada tipo de elemento, para la inversión en materiales, para lo que estaba en proceso y para lo que se terminó. Finalmente, parte del costo de ventas tendríamos el costo de ventas de las empresas de servicios. Y como decía, pues no siempre hay, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una asesoría, es un poco más difícil porque no hay una inversión de materiales directamente, sino nada más del conocimiento de la persona y de su tiempo. Entonces, generalmente se lleva más a gastos de operación, pero hay algunos servicios que sí se prestan para poder separarle su costo de ventas. Eh, Podríamos tener dos modelos, uno donde se distribuyan de forma general, y como el caso que decía de la asesoría, o que haya una asignación específica, como el ejemplo que brindaba de los laboratorios clínicos, donde sí, para cada prueba se puede determinar la inversión en materiales, mano de obra y costos indirectos. Vean qué curioso, vamos siendo un servicio, pues tiene una inversión de los tres elementos y entonces, en el caso de los servicios, puede ser que tengan costo de ventas, puede ser que no. Si no lo tienen, se hace una distribución general como gastos de la empresa. Si tienen una distribución específica, entonces lo tendríamos eh, precisamente para cada producto que ofrece la institución. Continuando con el modelo de nuestro estado, ya vimos que la primera sección serían las ventas menos el costo de ventas, lo que nos da la utilidad bruta. Pero si yo sigo ahondando en este, yo puedo adicionarle lo que se conoce como gastos de operación, que son gastos de ventas y de administración, no necesariamente relacionados con la producción, ¿verdad? No tienen una relación directa con lo que se vendió, pero son necesarios para el negocio, lo cual nos da la utilidad de operación, la UAII, utilidad antes de intereses e impuestos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a contemplar en estos gastos? Bueno, gastos de administración son gastos, por ejemplo, de limpieza, las instalaciones para que se estén operando en forma óptima, pues habrá que generarle procesos de limpieza. Existe la parte de seguridad. Ambos son necesarios, por supuesto, no voy a quitarles importancia, pero no están relacionados directamente con la producción o comercialización de lo que la empresa. Entonces, son del área administrativa, son productos, perdón, elementos de apoyo a la producción, la parte del recurso humano, ¿verdad? La parte de recursos humanos, toda la parte de los servicios públicos de la empresa, son gastos administrativos. Y en la parte de ventas tenemos toda la parte de distribución, toda la logística para que el producto, una vez terminado, sea colocado donde el cliente, toda la parte de promoción, de distribución, el almacenamiento y las comisiones a agentes vendedores, ¿verdad? Todo esto, pues, eh, necesarios, por supuesto, para el giro normal del negocio, pero no directamente relacionados con la producción, comercialización o prestación del servicio.
En el caso de los gastos, hay dos formas en que se puede desglosar. De acuerdo al análisis que ocupemos, nosotros vamos a ocupar ambos. Uno es por la naturaleza del gasto, que en este caso son por el tipo de gasto, por ejemplo, gastos de salarios. No nos importa de qué departamento, de qué fase de la empresa se generen, por ejemplo, no nos importa que sean salarios de los agentes vendedores o salarios de la parte administrativa o salarios de la parte de producción. Simplemente nos interesa que son salarios, que son gastos por depreciación, gastos por servicios públicos o compra de materiales, ¿verdad? Es una clasificación genérica que no importa el departamento de la empresa donde se genere, así yo lo voy a clasificar. Pero si yo lo clasifico por la función, es decir, por el área de la empresa donde se utilizó o la función como tal que se desempeñó, que puede ser, por ejemplo, gastos relacionados con la fabricación, que ya vimos que eran costos de ventas, o gastos de administración o de ventas, que son un poco más por el departamento donde cumplieron su objetivo, u otros gastos. Entonces, cualquiera de los dos modelos lo podríamos estar utilizando para fines de nuestros análisis que iremos viendo más adelante. Vamos a ocupar ambas formas de clasificar los gastos. Y bueno, continuando con nuestro modelo del estado de resultados, vemos aquí que ya hay varios elementos. Ya tenemos las ventas, que ya hablamos un poco sobre ellas, el costo de ventas, que eso nos daba la utilidad bruta, vimos los gastos de operación, que nos daba la utilidad, utilidad de operación o utilidad antes de intereses e impuestos. Si yo a este le quito los gastos por intereses, que es el costo de deuda, y le sumo otros ingresos, ya hablé que podría ser que la empresa tenga otras actividades complementarias y otros gastos que son gastos para generar esa actividad complementaria, obtengo la utilidad antes de impuestos. Entonces, estos elementos que vienen posterior a la utilidad de operación son, como viene en este encabezado, elementos no operacionales. Ahí nos faltó. Que bueno, esos elementos no operacionales son el gasto financiero, ¿verdad? Necesario para el negocio, pero no es parte del giro como tal. Es un gasto de financiamiento, que serían la parte de los intereses, comisiones que nos hayan cobrado para obtener dinero para financiar las operaciones, ¿verdad? En el estado de situación financiera habíamos visto que para obtener los activos necesito o endeudarme o que los accionistas hagan aportes. En este sentido, la deuda, si fuera el escenario por el medio del cual estamos obteniendo estos activos, devengan un interés y además devengan también comisiones. Y en algunos casos, inclusive, pues si yo me atraso, tendremos también moras, aunque estos son un gasto que tal vez no siempre sea. Tenemos lo que son los otros ingresos. eh, Ingresos, por ejemplo, por intereses. Si yo tengo dinero ocioso en las cuentas del banco, estos dineros van a generarme algún ingreso por intereses. También puede ser de comisiones, dividendos, actividades complementarias o partidas extraordinarias. Ejemplo, y la empresa tenía una flotilla vehicular, ya no la ocupa, la va a vender. Es algo extraordinario porque la empresa no se dedica a vender vehículos, tampoco es una actividad complementaria, sino que es una partida extraordinaria, se generó en esa única oportunidad. Bueno, esas partidas extraordinarias pueden provenir también de lo que es la valoración de activos. El caso de lo que son, por ejemplo, instrumentos financieros. Si yo compro una acción hoy, hago una inversión en acciones y estas inversiones en acciones pueden subir su valor, tener una plusvalía. Esa plusvalía es aumento en el valor de la acción. Tenemos que reflejarlo en los estados financieros y es una valoración de activos.
La disposición de activos, lo que mencionaba anteriormente, si yo tenía unos vehículos que ya no utilizo, los puedo vender y obtener algún dinero adicional para las operaciones. Y situaciones únicas que se hayan presentado, por ejemplo, que nos donaron algo. No es algo que suceda siempre, es un elemento extraordinario que se genera. También tenemos esto mismo para lo que son los otros gastos. Aquí tendremos gastos de actividades complementarias, porque es lo mismo que en el otro caso. Para poder generar ese ingreso de actividades complementarias, tengo que incurrir un gasto de actividades complementarias. Y mencionaba anteriormente que yo podría tener como actividad principal vender vehículos y como actividad complementaria darle el mantenimiento al vehículo. Entonces, para dar ese mantenimiento al vehículo, ocupo un inventario de suministros de reparación o para poder brindar este servicio. Entonces, esos son gastos necesarios para generar ese ingreso. También tenemos, al igual que en los ingresos, partidas extraordinarias, que puede ser una valoración de activos también. Esa misma acción que yo había comprado y que obtuvo una ganancia en el caso de los otros ingresos, si por el contrario, más bien el valor de la acción disminuyó, tengo una pérdida en valoración del activo. Igual, si estaba vendiendo los vehículos y no los vendí con ganancias, sino con pérdida, tendría una pérdida extraordinaria. Situaciones únicas, como por ejemplo que nos robaron la mercadería de la bodega, que la mercadería de la bodega se quemó, que hubo una inundación y tuvimos pérdidas. Todo esto son partidas de otros gastos. Y bueno, una vez que ya vimos todos estos elementos, solo nos quedaría concluir que una vez que tenemos la utilidad antes de impuestos, para la cual ya hemos visto todos los demás elementos, tengo que calcular el impuesto sobre la renta. La empresa también tiene que pagar estos impuestos y ahí tendríamos la utilidad neta, que ya es precisamente la ganancia que tiene la empresa. Entonces, estos impuestos, vamos a pasar a la siguiente, son el impuesto de renta específicamente y que en el caso eh, que nosotros manejamos, estos ingresos, perdón, este cálculo del impuesto se tiene que generar sobre lo que se llama una base imponible que es diferente a la utilidad contable. La utilidad contable, como vimos en el primer video, se genera por la base de acumulación y devengo y de otros principios como de representación fiel, que lo que buscan es reconocer todos los ingresos y todos los gastos en el momento en que se dan y todos los ingresos y todos los gastos del negocio para dar un panorama claro a los accionistas, ¿verdad? Estamos informándoles de todas las situaciones. En términos muy generales, como puse en este cuadrito, nosotros vamos a ir registrando entonces todos los ingresos y todos los gastos que vienen en el modelo que vimos anteriormente, ¿verdad? Y van todos los ingresos de la empresa en general y le vamos a ir restando todos los gastos hasta llegar a una utilidad antes de impuestos, que es nuestra utilidad contable. Pero hay ingresos, como bien dice acá, que son no gravables. ¿Qué significa esto? Que son ingresos a los cuales no hay que calcularle el impuesto de renta. Por ejemplo, si yo hice una inversión con un banco o, bueno, con alguna entidad financiera que me hizo el pago de intereses, ese pago de intereses, la empresa me tuvo que haber realizado la retención del impuesto de renta. Por tanto, cuando yo recibo el ingreso, ya me han cobrado el impuesto. Estos ingresos no gravables no podemos volver a calcular el impuesto porque sería calcularle dos veces el impuesto. Tengo que calculárselo una única vez. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Precisamente restarlos de la utilidad contable.
para que no le calculemos doblemente el impuesto a esos gastos que son no gravables. Nunca tuvimos que haberlos grabado. Sí tenemos que incluirlos, por supuesto, en el estado, porque tenemos que brindar un panorama claro de todo lo que acontece en la empresa. Un elemento que aconteció es que nos ganamos ese dinero, pero el punto es que sí nos ganamos ese dinero, pero no podemos calcularle el impuesto a ese dinero. Ya lo pagamos. También hay gastos que son no deducibles. Hay que incluirlos porque yo incurrí en ese gasto, pero para fines tributarios no va a ser considerado. Entonces, aquí hay un elemento muy importante que es el que quiero que nos llevemos. Los ingresos no gravables y los gastos no deducibles son ingresos y gastos que la empresa obtuvo o que la empresa incurrió en ellos. Son reales. Lo que pasa es que para fines del pago de impuestos hay una diferencia con la administración tributaria, que no considera que esos gastos se puedan deducir y que considera que esos ingresos, pues no habría que volver a pagarlos, pagarles algún impuesto. Entonces, los ingresos no gravables se les restan a la utilidad contable y los gastos no deducibles se les suman, porque nunca tendríamos que darlos, o bueno, no tendríamos que estarlos restando por lo menos para fines del pago del impuesto. Eh, bueno, dicho esto, ahí tenemos una diferencia entre la parte eh, contable, la parte tributaria que nos lleva a la renta imponible. Ahora, ¿cómo determino yo estos ingresos no gravables y gastos no deducibles? Bueno, por lo menos en nuestro caso, en el caso de Costa Rica, tendríamos la ley del impuesto sobre la renta. La ley del impuesto sobre la renta tiene los primeros artículos, en el 8, sí, tendríamos los gastos que son no deducibles. Entonces, uno iría a la ley del impuesto sobre la renta y determinaría cuáles gastos no podríamos considerar para fines del cálculo del impuesto sobre la renta. Lo mismo sucedería, perdón, es el artículo 9. Lo mismo sucede con los ingresos no gravables. En el caso de los ingresos no gravables, estos los vamos a encontrar más bien en el artículo 6 de la ley del impuesto sobre la renta, que son exclusiones de la renta bruta. Eh, una vez que ya tenemos esa renta imponible, tenemos que hacerle el cálculo de la tasa del impuesto, con lo cual tendríamos el impuesto de renta que se paga. Entonces vean que no necesariamente vamos a tener eh, sobre la utilidad contable el pago del impuesto. Para fines de nuestro análisis hay que tener ese cuidado. ¿Cómo se determina el impuesto? A partir de la reforma tributaria que tuvimos en el 2018, se calcula de una forma escalonada, con base en esta tabla que estoy presentando. Vemos que si la empresa tiene una renta bruta, que esa sería la renta bruta, ingresos netos. Si sus ingresos netos son superiores a 109.377.000, va a obtener o tiene que pagar un 30% del impuesto sobre la renta. Pero en caso contrario, tiene que irlo realizando de forma escalonada de acuerdo con esta segunda sección de la tabla. Si tiene una utilidad de 5.157.000 hasta 5.157.000, tiene que pagar el 5%. ¿Qué sería ese ingreso neto? Es lo mismo que la renta imponible, ¿verdad? Que ya es la renta con estos ajustes que vimos. Si tiene un ingreso hasta 7.777.000, vamos a tener que irlo realizando por créditos. Hasta 5 millones, un 5%. Y sobre lo que se pasa de los 5 millones hasta los 7.777.000, un 10%. Sigue el siguiente tramo de 7.777.000 a 10.715.000, paga el 15%. Él va aumentando cada vez más porque no es que vamos y pagamos simplemente el 20, sino que para llegar al 20 significa que ya pagué hasta 5 millones, el 5%. De 5 millones a 7 millones, un 10%.
de 7 millones a 10 millones, un 15%, y de 10 millones a 109.777.000, un 20%. Si es más de este monto, pues estaríamos en el 30% general para toda la utilidad. Aquí muy importante tener estos elementos en cuenta. El impuesto aplicable se determina conforme a la tabla que tenemos en la derecha, que puede ser una o varias tasas de las que vemos ahí. El impuesto efectivo va a ser el que determinemos como el impuesto que se pagó, el impuesto de renta por pagar. Voy a ponerlo por acá. El impuesto de renta por pagar dividido entre la renta imponible. Esta es la tasa que efectivamente obtuvimos. Pero no entre la renta imponible, entre la utilidad contable. Esta fue nuestra tasa efectiva. ¿Por qué esta tasa podría ser diferente a la tasa aplicable? Precisamente por el efecto de los ingresos no gravables y de los gastos no deducibles. Y bueno, como mencionaba, hay una diferencia entre la utilidad contable y la base imponible, que estaba aquí a la izquierda, ¿verdad? Entre este elemento y este de acá, que se debe a que la contabilidad se rige por las NIF y la renta imponible para el cálculo del impuesto se rige por lo que es la ley del impuesto sobre la renta en el caso de Costa Rica, y que no necesariamente las dos van a coincidirnos. Recordad que las NIF son una norma internacional, va a aplicar a muchas legislaciones y por tanto no hace distinción entre algún país en particular. En tanto que la legislación tributaria es a nivel local y por eso se solicita realizar esta conciliación, se le conoce como conciliación tributaria, y con eso obtenemos el último elemento de nuestro impuesto, de nuestro estado de resultados. ¿Verdad? Si seguimos en la tabla que llevábamos, voy a volverme más bien. Con esto obtengo el gasto del impuesto sobre la renta para ver cuánto es lo que efectivamente me gané después de pagar ese impuesto. Voy a continuar por aquí. Tenemos que, bueno, como gastos no deducibles, está el aumento de la base gravable. Bueno, lo que hace es un aumento de la base gravable. eh, Considerando elementos como estimaciones para incobrables, los cuales no son deducibles. Lo que es deducible para fines del impuesto sobre la renta son las cuentas que ya fueron incobrables, establecidas así por un tribunal competente. Las pérdidas por valuación de inventarios, porque es una pérdida por valuación, no es necesariamente una pérdida porque fui a vender el inventario, sino porque hoy estoy estimando que voy a perder cuando voy a vender el inventario. Las provisiones laborales de cesantía, vacaciones y aguinaldo, porque son una provisión. Si fuera el pago de la cesantía, de la vacación, de las vacaciones o del aguinaldo, sí son un gasto. Pero cuando son una provisión, estamos estimando cuánto es lo que tengo que pagar en el futuro, no podríamos deducirlo. Hay que deducir el monto que efectivamente se pagó. En el caso de los ingresos no gravables, tendríamos que hacer una disminución de la base gravable. Son, por ejemplo, el ingreso por intereses de inversiones que decía anteriormente, lo que son las revaluaciones de activos. Para fines contables hay que hacerla, pero para fines tributarios esa revaluación no es sujeto de impuestos. Servicios prestados en el exterior tampoco son ingresos gravables. Y bueno, básicamente ahí tenemos algunos ejemplos. Pueden haber más, ¿verdad? Reitero que los ingresos no gravables provienen en gran medida del artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los gastos no deducibles del artículo 9. Para ir ya finalizando, tendríamos que nuestro estado de resultados comenzamos con unos ingresos producto de lo que se dedicaba a la empresa, pues, ya sea prestación de servicios o la venta o comercialización de algún producto.
Y aquí entonces, precisamente, el valor de esos productos que estoy vendiendo se le conoce como costo de ventas. El ingreso menos el costo de ventas me deja la utilidad. Nuestro ingreso se va disminuyendo cada vez. Esa utilidad bruta me va a servir, como vimos, para costear los gastos de operación. Entonces, llamemos que estos sean gastos de ventas o de administración. La utilidad bruta nuevamente se nos hace el ingreso cada vez más chiquitito. De la utilidad bruta le extraigo esos gastos y obtenemos la utilidad de operación o utilidad antes de intereses e impuestos, que bueno, también puede ser EBITDA, que provenía de sus siglas en inglés, que aquí se las dejo. También tendríamos, bueno, aquí le estoy quitando nada más. Bueno, esta no es la utilidad de operación, disculpen. Este EBITDA es la utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. ¿Por qué estoy separando la depreciación y amortización? Lo vamos a ver en un video próximo, pero la depreciación y amortización son gastos que no son en efectivo, no son una salida. Entonces, este EBITDA, y estoy quitándole exclusivamente los gastos que la empresa incurrió diferente a gastos que no fueron en efectivo o que nunca serían en efectivo. Depreciación y amortización son gastos que son eh, nada más por el uso del activo y que no representan una salida real de dinero. Entonces, el EBITDA es utilidad antes de intereses e impuestos. Y ese EBITDA, si yo le quito la depreciación y amortización, obtengo el EBIT, que sería una utilidad antes de intereses e impuestos. Esto lo aclaro porque algunos de los análisis que vamos a tener más adelante vamos a ocupar esos conceptos de EBITDA o EBIT y entonces para que los tengamos ahí muy presentes de dónde sale y además vean cómo va disminuyendo el ingreso con cada gasto que tomamos. Si a ese EBIT le quito los intereses, tenemos el EBT, que sería la utilidad antes de impuestos. Finalmente, si a eso le quito el impuesto, obtengo la utilidad neta, que ya es propiamente lo que nos quedó de ganancia después de todo el ciclo. Vean que esto sería muy chiquitito al final en comparación con el ingreso con el que comenzamos. Porque para llegar a ese punto he considerado todo el ciclo de la empresa, todos los gastos que ésta incurre en los diferentes elementos. Eso nos va a permitir varios análisis, ¿verdad? Porque puede ser que sea muy alto el costo de ventas, entonces yo tal vez tenga que disminuir el costo de ventas, o sea, muy grande en los gastos de la empresa, entonces tengo que disminuirlos, o hay un impacto muy grande de la depreciación y amortización, que entonces no es tan importante porque como ya dije, no son en efectivo. Entonces, cada uno de estos elementos los vamos a ir analizando posteriormente y llevamos en este modelo muy presente de que de ese ingreso que tengo, la utilidad neta es solo una parte. Tengo que irle quitando al ingreso todos los diferentes elementos y van a ir generándose varias etapas de disminución del ingreso. Limitaciones que tiene el estado de resultados. Bueno, como ya mencioné, se generan por la base de acumulación o de vengo, que es diferente eh, a la base de efectivo, ¿verdad? Ahí dice que al momento en que se cobra. ¿Qué significa esto? Que, bueno, contablemente tenemos lo que es el devengo y el efectivo. La base de devengo es, bueno, si hoy incurrí en un gasto, aunque no lo pague, hoy tengo que registrarlo para saber que tengo que pagar ese gasto en el futuro. Si por el contrario lo que hice fue vender, hoy registro esa venta, aunque la tenga que cobrar en el futuro para llevar el control de que hoy la vendí y que tengo que cobrarlo posteriormente. La base de efectivo, que la veremos en un siguiente video, es, bueno, de esos movimientos que no se son, no se están ejecutando en este periodo, nada más depurar cuáles sí se llegaron a ejecutar en este periodo.
Otra limitación es el ingreso en el momento en que se intercambia el bien o servicio. Bueno, es parte de la base de acumulación o de bien, ¿verdad? Ese es el principio. Registrar el ingreso en el momento en que se intercambia el bien o servicio, independiente de si lo estoy cobrando o no. En el caso de los costos y gastos, estos tenemos que registrarlos en el momento en que se registra la transacción, eh, independiente que hoy lo pague o no. Reitero, esto tiene la lógica de que con esto llevaría el control de cuáles son mis cuentas por cobrar y cuáles son mis cuentas por pagar. Pero hay que hacerle un análisis adicional para ver, bueno, cuánto es el dinero que me quedo, el dinero que dispongo para hacer las operaciones del negocio. ¿Verdad? Esto aquí entonces, estos tres elementos que hemos visto se ven afectados cuando hay operaciones a crédito, ya sean ingresos o gastos a crédito, son los que generan estas situaciones. Hay partidas que no representan flujo de efectivo, ya lo vimos, las depreciaciones de activo de propiedad, planta y equipo, porque la depreciación no es un gasto como tal, sino el uso del activo, un activo que yo ya he comprado en el pasado. Yo ya hice la inversión. Lo que estoy haciendo ahorita nada más es disminuir esa inversión, porque es incierto considerar que yo compre una máquina y que la máquina va a servir para toda la vida. La máquina se compra hoy y se va a desechar dentro de 5 años, tal vez. Entonces, el irle reconociendo la depreciación es decir, bueno, este activo cada vez tiene menos tiempo de vida útil. Lo mismo sucede con la amortización, que es relacionada con activos intangibles. Por ejemplo, compré un software, ese software se va desactualizando, la amortización es decir, bueno, este software ya va disminuyendo su vida útil, pero ninguno de los dos es una salida de efectivo como tal, ni la depreciación ni la amortización. También la amortización de gastos pagados por adelantado. Supongamos que hoy pagué un alquiler para los próximos 6 meses. Al cabo de cada mes, yo voy registrando el gasto por el consumo de ese alquiler, pero yo lo pagué en el mes 1. Entonces, para fines del efectivo, se pagó todo en el mes 1. En los meses posteriores, lo que estoy haciendo es registrar el uso del alquiler, no el pago de nuevos alquileres. Entonces, tampoco es una salida de efectivo. Ya llevamos dos limitantes, ¿verdad? Uno cuando hay transacciones a crédito, otro cuando nada más estamos registrando el uso de activos. Bueno, también está el caso de las estimaciones y provisiones, que son situaciones que podrían darse, que tenemos que adelantarnos y darle el escenario completo a los accionistas de que podría generarse. ¿Qué es una estimación? Por ejemplo, una estimación para incobrables, de que tal vez no vamos a poder recuperar cuentas que están pendientes de cobro hoy, o provisiones que tengo que pagar, por ejemplo, vacaciones a final del próximo año y entonces está la provisión para ese pago de vacaciones. Ahora, son estimados, ambos, tanto la estimación como la provisión son datos estimados que podrían darse. Me doy a explicar, la cuenta por cobrar, la estimación para incobrables, es un dato supuesto de que podría no cobrarse algún monto, pero puede ser que se dé todo lo contrario, que todo ese monto lo logremos recuperar. Entonces, la estimación es solo un escenario posible de que tal vez no logremos recuperar algún dinero, y es algo posible, no está generándose la salida como tal. Entonces, no es un elemento que sea en efectivo. Igual la provisión. Tengo que pagar en el futuro las vacaciones, pero hoy no las estoy pagando y estoy reconociendo cuánto es lo que voy a tener que pagar dentro de los próximos 12 meses. También tenemos lo que son las ganancias o pérdidas en valuación, que ya mencioné, y son cambios en el valor de mercado de cuentas que tenemos, como lo que son las acciones, que es tal vez el más evidente. Hoy tengo esa compra de acciones, las acciones subieron y entonces obtuve una ganancia, o bajaron y tuve una pérdida. No fue en efectivo porque yo no pagué más por el valor de la acción, yo ya tenía la acción, simplemente fue un movimiento bursátil que aumentó el valor de la acción y me hizo ganar,
pero no estoy obteniendo el dinero. Yo obtendría el dinero si hoy salgo a vender esa acción. Y también podríamos decir que hay partidas que no son parte de la actividad del negocio. Por ejemplo, la ganancia o pérdida en venta de activos. Estos también nos van a afectar nuestro análisis porque yo puedo sacar a la venta, como mencioné anteriormente, toda la flotilla vehicular de la empresa, obtener una ganancia muy importante en este periodo, pero esa ganancia tal vez me está afectando este periodo para donde obtuve esa ganancia tan grande, pero en otros meses o años no voy a tener esa misma ganancia. Entonces hay que tener cuidado con esos movimientos y que no son propiamente de la operación del negocio. Lo mismo que las partidas extraordinarias. Puede ser que hoy se quemó la bodega de la empresa, tuve una pérdida muy importante, pero esa situación tal vez no se generaría en el futuro. También hay que tener en cuenta del nombre de nuestro estado, que es o que se llama octo resultado integral. El estado se llama estado de resultado integral por esta sección del octo resultado integral que viene posterior a la utilidad neta. Una vez que yo tengo la utilidad neta, viene el otro resultado integral, que son transacciones de ingresos o gastos, ¿verdad? Ganancias o pérdidas, pero que no se generan de la operación del negocio y que son más bien de naturaleza contable. Obedecen a solicitudes de la misma norma. No es como, por ejemplo, que fui a vender un vehículo y me gané el dinero, sino más bien que porque la norma nos dice que tengo que actualizar un cálculo específico y colocarlo en esta sección. En su gran mayoría provienen de cálculos actuariales y por tanto no son distribuibles a menos de que ya se lleguen a ejecutar. La norma nos dice cuáles son. En este caso, la NIC 1 son estos 12 situaciones que voy nada más a leer. Diríamos lo que son los cambios en el superávit de revaluación en el caso de activos de propiedad, planta y equipo. Tenemos las nuevas mediciones de los planes de beneficios a empleados, que bueno, es un cálculo actuarial también, ¿verdad? La NIC 19. La conversión de los estados financieros de un negocio en el extranjero, ¿verdad? Vienen los estados financieros en moneda extranjera y los convertimos en la moneda local, por ejemplo, o la moneda de presentación, y hay una ganancia o pérdida en la conversión. No es un dinero que la empresa se haya ganado. Los cambios en instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Los cambios en activos financieros medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral. Los cambios en instrumentos de cobertura, los cambios en pasivos medidos a valor razonable con cambios en resultados, los cambios en el valor temporal de opciones, los cambios en contratos a término al separar el elemento a término y el elemento al contado de un contrato a término. Todos estos provenientes, ¿verdad? Estos que acabo de mencionar, estos 6, provenientes de la NIF 9, que es la norma de instrumentos financieros de la NIF 9, NIF 7, y bueno, y sus contrapartes en la NIC, de la NIC 29 y bueno, el acta de presentación, que nos solicita con relación a estos instrumentos financieros que hagamos la determinación de cambios que cuando hablamos de un cambio puede ser una ganancia o puede ser una pérdida. Nos dice que los gastos e ingresos financieros por seguros de contratos, gastos e ingresos financieros por contratos de seguros y los gastos e ingresos financieros por contratos de reaseguro. Todos estos provenientes de la NIF 17 de seguros. Entonces, bueno, obedecen a normas específicas, sus cálculos de la gran mayoría son, como dije, actuariales. Se ocupará de un experto independiente para que nos diga cómo se hizo ese cambio y entonces colocaríamos en la sección de otro resultado integral la ganancia o pérdida. Pero aquí llevémonos el elemento de que no son de operación y no son distribuibles. Entonces, al momento de hacer nuestros análisis del estado de resultados,
hay que considerarlos aparte. Finalmente, para terminar nuestro análisis, la utilidad neta como tal tiene algunos elementos importantes que hay que considerarle. Uno es la utilidad por acción. La utilidad neta, que bueno, ya sería el resultado del periodo atribuible a accionistas, va a tener dos divisiones. Si yo le quito a esa utilidad neta los dividendos preferentes, voy a tener el resultado del periodo atribuible a los accionistas comunes. Entonces, reitero, este resultado atribuible a accionistas comunes es la utilidad neta menos el dividendo preferente. Esto es lo que le va a pertenecer a los accionistas comunes. De la utilidad neta, quitarle la parte que le corresponde a los accionistas preferentes y eso le pertenecería a los accionistas comunes. Si yo ese monto que le pertenece a los accionistas comunes lo divido entre las acciones comunes en circulación, obtendríamos la utilidad de la utilidad por acción, ¿verdad? Básicamente es aquí el resultado de esa resta, dividirlo entre las acciones en circulación. Es importante que la determinación de las acciones en circulación no es algo simplemente de ver cuántas acciones hay hoy, sino hacer el promedio de las acciones que hubo durante el año, dado que las empresas, bueno, habría que ver la naturaleza del negocio, pero hay empresas que van sacando acciones durante el año. Puede ser que en un mes en específico generó un nuevo paquete de acciones o que más bien retiró acciones del mercado. Entonces, cuando hablamos de acciones en circulación, fueron las acciones que hubo durante el periodo. Entonces, cuando vemos en un estado de resultado, utilidad por acción es la utilidad neta menos el dividendo preferente dividido entre las acciones en circulación. También vemos, bueno, hay que tomar en consideración ahí instrumentos que son convertibles en acciones comunes, porque estos instrumentos convertibles en acciones comunes va a hacer que hayan más acciones comunes. Entonces, ahí es donde se habla también de un elemento contable que es la utilidad diluida. Cada vez que yo considero esas conversiones de los instrumentos en acciones comunes, va a hacer que la acción sea o que la utilidad por acción sea cada vez menor porque hay cada vez más acciones comunes en circulación. Otro elemento es la participación controladora. Cuando yo tengo subsidiarias, yo soy estoy viendo el estado financiero de una empresa que tiene subsidiarias, la participación controladora, bueno, vamos a tener dos cosas, la participación controladora y la participación no controladora. La participación controladora son las acciones que tenemos, que son digamos, la parte mayoritaria del negocio al momento de yo consolidarlo. Mira, aquí hay una relación de empresas y subsidiaria, donde, bueno, la participación controladora es el interés mayoritario y va a tener su contraparte, que es la participación no controladora, que es el porcentaje no atribuible al grupo. Entonces, si yo tengo la casa matriz o la empresa principal y hay otras empresas relacionadas, subsidiarias, y la empresa principal tiene, no sé, el 80% del negocio y el otro 20% le pertenece a una parte minoritaria, que es el porcentaje no atribuible al grupo. Cuando vemos en un estado de resultados que hay una participación controladora y una participación no controladora, la participación controladora es cuánto de la utilidad le pertenece al grupo y la participación no controladora, cuánto de la utilidad le pertenece a las empresas fuera del grupo. Bien, que es un interés minoritario. Bueno, para finalizar, tenemos por aquí un ejemplo de cómo se vería un estado de resultado integral básico, porque vean que hemos ido viendo muchos elementos, pero aquí tenemos un estado que es relativamente básico, donde tenemos que interpretarlo de la siguiente forma. Yo comienzo con el nombre de la empresa, que en este caso es Ejemplo S.A.
tiene que venir posteriormente el nombre del estado, el estado del resultado integral. Siempre tenemos que tener muy claro cuál es el estado que estamos analizando. Entonces, como parte de las normas contables, todo estado tiene que venir en el encabezado con la explicación de cuál es el estado que estamos interpretando. Tiene que decirnos en este caso el periodo. Y vean que a diferencia del estado de situación, este dice que es por el año terminado. Puede decirnos que es por el mes terminado, pero siempre es por el periodo. Tiene que especificárnoslo de esa forma. Viene comparativo, dice que es por el periodo terminado, por el año terminado al 31 de diciembre del 2000X0 y 2000X1. ¿Qué significa eso? Que estas ventas netas son de ese año. No es el acumulado como en el caso del estado de situación, que era el acumulado a cierta fecha. En este caso es únicamente lo de ese año. Finalmente, el cuarto punto dice saldos expresados en colores, dado que, como vemos, no hay ningún símbolo, tiene que decirnos cuál es la moneda y su grado de redondeo, para que cualquier persona pueda entender los datos que estamos viendo, qué significan esos números. En algunos casos tienen redondeos, entonces hay que interpretarlo con esos ceros adicionales que no estaríamos colocando. Si es en miles o es en millones, por ejemplo. De acuerdo a la estructura que fuimos viendo, vean que viene ventas, costo de ventas, ventas menos costo de ventas nos da la utilidad bruta sobre ventas. Los gastos de operación que estarían distribuidos en gastos de ventas, gastos de administración, lo cual nos daría la utilidad de operación, los otros ingresos, los otros gastos, que nos está dando la utilidad antes de impuestos, el gasto por impuesto de renta y la utilidad neta. Y estos datos estarían de forma comparativa el año 2000X1 y el año 2000X0. Siempre recordar que el año actual es el que viene a la izquierda y el año anterior estaría a la derecha. Entonces siempre tendríamos el año más reciente y el año más, bueno, el año anterior. Y tenemos también la columna de las notas, que aquí hay que recordar que entonces la información relacionada a las ventas netas está en la nota 14, del costo de ventas en la nota 15, de los gastos de ventas en la nota 16, y así con cada uno. Vea que a la derecha tengo precisamente la información sobre la nota 16. La nota 16 es cómo se obtuvo ese gasto de ventas. Tampoco viene demasiado detallado, ¿verdad? Porque si yo quisiera todo ese detalle, tengo que ir a ver la cuenta. Si yo lo quiero, por ejemplo, por día, por mes. Pero aquí tengo un resumen para ese año. Yo sé que los gastos de ventas, nos dice que los gastos de ventas al 31 de diciembre de 2000X1 y 2000X0 se detallan como sigue. Entonces, ¿cómo se obtuvo? Bueno, se obtuvo de lo que corresponde a gastos de sueldos, flete sobre ventas, gasto por alquiler, gasto por seguro, gasto por depreciación, gasto de materiales, gastos varios de ventas, y todo esto suma los 123,000 que teníamos por aquí en el estado de resultados. Lo mismo para el año 2000X0, todo esto sería el detalle eh, que tenemos de la cifra del estado de resultados. Vean que algunas cifras, por supuesto, como es lógico, podría ser que aumentan, otras disminuyen, otras no existían. El gasto varios de ventas en el año 2000X0 no había, no existía, pero en el año 2000X1 sí se ejecutó. Entonces siempre tendremos que colocar, por ejemplo, ese cero para saber que en el año anterior no había y que en este año ahora sí lo estaríamos incurriendo. Hay que interpretarlo de esa forma, de que ahí se pasó de no tenerlo a tener. Y bueno, con esto estamos finalizando este video. En el próximo video será el estado de cambios en el partido. Muchas gracias.